¿Será verdad que en el pasado tiempo Dios perdonó los pecados del pueblo de Israel en base a que estos le llevasen sacrificios de todo tipo de animales al templo de Jerusalén? Y que en el tiempo moderno, es decir, después de que Yeshua dio su vida, Él perdona los pecados de la humanidad en base a ese sacrificio perfecto. De esto y más hablaremos en los próximos minutos. Los invitamos a todos a que nos acompañen hasta el final. Un pensamiento predominante en nuestras iglesias en estos tiempos modernos es que en el pasado tiempo Dios perdonó los pecados de la casa de Israel a través de sacrificios. Es verdad que en todo lo que la gente conoce como la ley de Moisés, ustedes y yo vamos a encontrar, si nos detenemos a leer esos documentos, que Dios pidió sacrificios de palomas, de cabras, de machos cabríos, de ovejas, de toros, de vacas. Y por esa información, de repente hemos llegado a pensar o a imaginar que eso lo ha pedido Dios debido a que es el medio a través del cual Dios perdonará los pecados del pueblo de Israel. Pero eso no es así necesariamente cierto. Y junto con eso está el pensamiento moderno de que debido a que Yeshua, ese es su nombre en hebreo, siempre recuérdenlo, Jesús como es conocido en el mundo, que debido a que nuestro Santo Maestro, bendito sea su nombre, dio su vida en obediencia a las leyes del eterno Dios, pues que de ahí en adelante ahora Dios ya solamente perdona el pecado de toda la humanidad en base a la creencia que se tiene en ese sacrificio. Si usted analiza la Biblia, se va a dar cuenta que aunque ese pensamiento es muy popular, no es necesariamente cierto. Usted se va a encontrar que, aunque es verdad que en el tiempo pasado, Dios bendito sea, pidió sacrificios de todo tipo de animales, no solamente en el templo de Jerusalén, porque antes de que ese templo estuviera construido, esos sacrificios realmente se ofrecían en el altar de bronce, que posteriormente ese altar de bronce fue colocado en el templo de Jerusalén que edificó el rey Salomón, y entonces ahí se llevaban todo tipo de sacrificios requeridos por Dios. Pero cuando un israelita erraba la voluntad divina, es decir, cometió una transgresión en contra de las leyes de la divinidad, pensemos ahora en alguien que tristemente robó, ¿vale? Cometió un robo y se llevó el toro de su amigo. Entonces, lo primero que ese israelita tenía que hacer, si quería ser perdonado por Dios, tenía que resarcir el daño que había cometido. Es decir, robaste un toro, entonces tienes que pagar 4 toros más. Y mientras esa persona que cayó en esa transgresión de robarse el toro de su amigo no vaya y tenga que resarcir el daño y no le haya pagado 4 toros más a su amigo, entonces incluso que él fuera al templo de Jerusalén a orar, incluso que ayunara o incluso que llevara sacrificios, no, él no podía ser perdonado, porque antes de ser perdonado por Dios, el que cometió un robo primero tenía que resarcir el daño que había cometido. Y ustedes solamente tendrían que leer el primer capítulo del libro del profeta Isaías. Y si usted lo lee, ahí se dará cuenta que Dios, bendito sea en ese tiempo, les dice a la nación de Israel: ¿cómo esperan que yo los perdone a ustedes cuando me traen sacrificios y ofrendas, pero que son en vano? Porque yo estoy viendo que el comportamiento de ustedes es completamente diferente y no es acorde a las leyes que yo les entregué. Primero, aprendan a hacer el bien, dejen de hacer el mal, amparen a la viuda, al huérfano, al pobre, reintegren lo que se han robado. Y cuando lo hagan, entonces pueden venir conmigo y vamos a estar a cuentas. Y si sus pecados fueran rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como la nieve. Pero no sin antes haber entrado en un proceso de arrepentimiento. Entonces, ¿para qué Dios pidió sacrificios en el tiempo pasado? No era para que automáticamente la persona comete una transgresión, lleva un sacrificio, Dios lo perdona. No. La persona que había cometido una desobediencia primero tenía que hacer un análisis de conciencia, eso es lo primero. Y tenía que razonar que ese comportamiento que tuvo es reprobable ante los ojos de la divinidad.
y debía de sentir vergüenza ante el Dios Todopoderoso por haber transgredido sus leyes. Y si ese pecado había consistido en haber afectado a un prójimo, esa persona tenía que ir, confesar su pecado con el prójimo, resarcir el daño que le había ocasionado, comprometerse a que de ahí en adelante actuaría de una mejor manera, y únicamente entonces podía tomar, fuera una cabra, fuera una oveja, fuera un toro, y llevarlo como ofrenda al templo de Jerusalén, y ahí nuevamente poner sus manos sobre ese animal. El Cohen, el sacerdote, lo degollaba, ponía la sangre en cierto lugar y entonces la persona era perdonada. Pero el sacrificio en el templo de Jerusalén era solamente lo que dijéramos en mexicano, la cereza del pastel. Era lo último que se hacía de un proceso que había comenzado mucho tiempo atrás, y ese proceso siempre consistía en analizar la conciencia, entender qué le llevó a la persona a dejarse llevar por la codicia y cometer ese robo, confesarlo, resarcir el daño, sentir vergüenza ante Dios, confesar que había hecho mal, y únicamente entonces podía llevar ese sacrificio y podría esperar ser perdonado por Dios. Así que la próxima vez que usted lea la Biblia, y aunque explícitamente usted va a leer que hay que llevar ovejas, en este caso cuando el templo de Jerusalén existía, hoy no se hacen sacrificios, no porque no sean válidos, no porque no sirvan, sino porque no existe el templo de Jerusalén y está prohibido tratar de hacer esos sacrificios en otro lado, ¿sale? Entonces, cuando Dios manda que le lleven esos sacrificios, en este caso el pueblo de Israel, no es para ser perdonados, sino que eran únicamente la prueba externa y la última de ellas para que Dios les perdonase. Pero Dios siempre perdonó a los israelitas a través de el arrepentimiento que la propia persona hacía ante Dios. Y hay varios pasajes, centenas de ellos, en donde usted va a comprobar que es así. Por ejemplo, el rey David dice en el Salmo 51, porque tú no quieres sacrificio, tú no quieres holocausto, sino un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabe? Para un hebreo, un corazón contrito y humillado es aquel exactamente que está en un estado de haberse quebrado internamente y no sabe, dijéramos en mexicano, dónde meter la cara, por la vergüenza que siente ante su creador de haber transgredido su voluntad. Esa actitud es la que dice el rey David: tú, Dios bendito, no vas a despreciar esa actitud de ningún ser humano. Sacrificios y holocaustos puede ser que haya, que bueno, si no hay ni modo, pero si la persona se humilla delante de ti, Dios, siente vergüenza de haber hecho lo malo y promete en lo sucesivo actuar de una forma correcta, ahí es donde tú lo vas a perdonar. Historias como esas, pasajes como esos, ustedes van a encontrar bastantes en la Biblia. Uno de ellos podrán también corroborarlo en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 15, en donde Dios bendito sea, a través del profeta Samuel, le ordena al rey Saúl que vaya y cumpla ciertas especificaciones en una guerra. Va el rey Saúl a la guerra, pero no cumple al pie de la letra la palabra del Dios Todopoderoso. Eso es pecado, ¿sale? Pecado es errar la voluntad divina. Cuando Dios dice ve para la derecha y el ser humano va para la izquierda, o Dios dice vaya hacia la izquierda y el ser humano va a la derecha. Eso es el pecado, errar el blanco, errar de la voluntad divina. Entonces el rey Saúl va, es verdad que hace la guerra, pero no cumple las especificaciones. Entonces Dios le manda al profeta Samuel y le dice: ¿qué has hecho? ¿Por qué no obedeciste la palabra de Dios? Y el rey Saúl comienza a defenderse: mira, yo sí la cumplí. Entonces le dice el profeta Samuel: pero ¿por qué estoy escuchando el balido de ovejas, de vacas? Dice el rey Saúl: bueno, las hemos traído para dar ofrendas a Dios, porque queremos expresarle nuestra gratitud. Y el profeta Samuel le dice: no te equivoques, rey Saúl, porque lo que es más agradable ante la divinidad es que se cumpla su palabra, que se obedezcan a sus mandamientos. Eso es de más valor para la persona que los muchos sacrificios, que las muchas ofrendas. Entonces, cuando usted lea la Biblia, comprenda que desde que Dios bendito sea dio la revelación de su palabra sagrada a los antiguos, hablando ahora propiamente de Moisés el profeta,
aunque ahí dice que había que llevar sacrificios, pero esos sacrificios eran solamente la culminación de un proceso que comenzó con el arrepentimiento en el ser interno de la persona. Nunca jamás Dios dijo: aunque no te arrepientas y aunque no hagas un análisis de conciencia, si tú hiciste algo malo, únicamente tráeme un novillo, tráeme una vaca, tráeme unas palomas, yo te voy a perdonar. Jamás. Eso es un pensamiento pagano. Es un pensamiento contrario a la voluntad sagrada. Y eso no es propio del pueblo judío. Usted podrá encontrar en el libro del profeta Jonás, Yoná, en hebreo ese es su nombre, Yoná, Jonás como lo tenemos. Usted ahí se va a encontrar el arrepentimiento no de una sola persona, se va a encontrar el arrepentimiento de una ciudad entera, en este caso la ciudad de Nínive. Llega el profeta Jonás a Nínive y comienza a proclamar: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y no es que el rey de Nínive y los habitantes dijeron: ¿cómo? ¿Dios va a destruir nuestra ciudad? Necesitamos buscar el perdón de Dios. Tomemos ovejas, cabras, palomas, novillos, vacas y corramos al templo de Jerusalén y hagamos muchas ofrendas para que Dios perdone nuestros pecados. Nada de eso, queridos, nada de eso, querido hermano, querida hermana, nada de eso. Cuando usted lea el libro de Jonás, y yo le invito a que usted lo haga, usted se va a dar cuenta que cuando el rey de Nínive se da cuenta de la profecía de Jonás, él manda a todo su pueblo y dicen: ¿saben qué? Tenemos que arrepentirnos. ¿Y en qué va a consistir nuestro arrepentimiento? Devolver todo lo que nos hemos robado. Arrepiéntase cada uno de la rapiña que tiene entre sus manos, dijo el rey de Nínive. ¿Eso sabe qué significa? Arrepiéntase del robo que tiene en su casa. ¿Cuántas cosas tiene en su casa que usted ha robado? Arrepiéntase. ¿Y qué significaba eso? Ir a devolver esas cosas que se habían robado. Ir a devolverlas a su dueño. Ir a llevarlo. El propio rey tuvo que quitar vigas de su palacio que se había robado. Y las tuvo que ir a devolver a su dueño. Y cuando la ciudad de Nínive se arrepintió, ¿cómo se arrepintió? No cantando una canción de gracia, gracia, sublime gracia. No. En hecho, en efecto, en acciones dijeron: arrepintámonos de la rapiña que tenemos en nuestras manos, quizá Dios tendrá misericordia de nosotros. ¿Cuándo lo hicieron? Entonces Dios decide perdonar a esa ciudad entera. ¿Por qué? Porque hubo un arrepentimiento de por medio. Ellos ni siquiera eran judíos, ni siquiera eran israelitas, no eran de la descendencia de Abraham. Son personas de otro pueblo, pero hicieron arrepentimiento delante de Dios. Y para Dios bendito sea, cuando un ser humano se arrepiente, esa es la base sobre la cual Él puede prodigarnos su misericordia, porque nada es de tanto valor ante el Creador bendito sea, como cuando la persona toma una actitud de arrepentimiento. Ok, eso tal vez usted está pensando: bueno, eso fue en el tiempo pasado. Pero ¿qué tal ahora que Jesús dio su vida? ¿Qué tal ahora que Yeshua dio su vida? ¿Qué tal ahora que el Mesías de Israel ha venido y que Él es una ofrenda perfecta y sobre esa base Dios puede perdonar a todo el mundo? ¿Es verdad que el hecho de que Él haya venido, bendito sea su nombre sagrado, que haya vivido toda su existencia en una obediencia perfecta a los mandamientos del Dios Todopoderoso, culminando esa obediencia en entregar su vida en el madero del Calvario? Por supuesto que eso es un antes y un después. Por supuesto que esos son unos méritos muy grandes delante de Dios. Pero, querido, querida, si usted solamente cree en Jesús o cree en Yeshua, y usted le canta canciones y usted le hace oraciones, pero si usted no ha experimentado el arrepentimiento en su corazón, esa sola fe o esas alabanzas no tendrán ningún efecto perdonador sobre su vida, porque está escrito con toda claridad que cuando Yeshua, bendito sea, Jesús como la gente lo conoce, empezó su ministerio en la tierra, su primer mensaje fue: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa para un hebreo arrepentíos y convertíos? Precisamente, deja tu vida equivocada, deja tus sendas de maldad, deja tu comportamiento de rasgos negativos, déjalo, aléjate de esa forma de vivir y adquiere nuevos hábitos.
adquiere una nueva forma de vida, o en palabras bien conocidas, necesitas nacer de nuevo. Para un hebreo, nacer de nuevo significa estar en una nueva vida, como habló de ella el apóstol Pablo. Dijo él en la segunda carta a los Corintios: de modo que si alguno está en el Mesías, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa eso en el pensamiento de un hebreo como el apóstol Pablo? Significa, si alguno está en el Mesías, es una nueva criatura, significa tu forma de conducirte en el mundo, en todas las facetas en las que te desarrollas, debe de ser diferente a cómo tú te desarrollabas en esas facetas antes de que no tenías el conocimiento de que Yeshua es el Mesías, de que Jesús es el Mesías. Porque ese conocimiento debe ser algo mucho más que intelectual. Debe ser una experiencia profunda en el corazón, debe de ser una experiencia que nos haga actuar de una forma distinta. Dice el apóstol Pablo: ahora que están en una vida nueva, el que mentía ya no mienta más. El que robaba, deje de robar. El que decía malas palabras, que deje esa forma de hablar. Porque de otra manera, tristemente, cuando no entendemos bien eso, porque de otra manera, cuando solamente pensamos que la sola creencia en Dios, o en este caso de que Yeshua es el Mesías, es suficiente para perdonar nuestros pecados, estamos errando el blanco. Estamos equivocados en esa forma de pensar. ¿Es verdad que Dios puede darnos perdón a través de los méritos de su Hijo? Completamente verdadero. ¿Pero cuándo? Cuando la persona experimenta ese análisis interno, ese dolor de haber transgredido las leyes del Dios Todopoderoso, cuando va con su amigo para resarcir el daño, para pagarle en este caso las pérdidas que le haya ocasionado, y cuando se compromete la persona a actuar de una forma mejor a la que había sido antes, entonces sí, que pida misericordia a Dios por los méritos de su Hijo Santo, por los méritos de Yeshua o por los méritos de Jesús, como la gente lo conoce, y por supuesto Dios querrá perdonarle, pero no sin antes la persona haya experimentado ese deseo de arrepentirse. Entonces no debe usted de creer lo que es popular en nuestras iglesias, que en el pasado tiempo Dios perdonaba los pecados a través de sacrificios de animales y que hoy Él perdona los sacrificios de la humanidad a través de un sacrificio perfecto, en este caso de Yeshua. No que no fueran requeridos esos sacrificios, claro que son requeridos por Dios, porque así está escrito en la Biblia, pero nunca fueron la base sobre la cual Dios perdonara los pecados de la humanidad. Dios siempre perdonó a la humanidad con toda misericordia cuando los seres humanos entraron a un proceso de arrepentimiento. El proceso de arrepentimiento consiste en que tengamos una vida evolutiva, una vida en crecimiento, una vida en transformación continua, de manera que cada vez nuestra forma de actuar se parezca más a lo que Dios ha establecido en su palabra sagrada. Cuando ahora tú vuelvas a leer la Biblia, cuando usted vuelva a leer la Biblia, comprenda, Dios quiere perdonar a todo el mundo, como escribió el apóstol Pedro. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Pero qué quiere decir el apóstol? Exactamente eso, que exista en nosotros el análisis para que haya un verdadero cambio en nosotros. Y entonces, para los antiguos tenían que culminar su proceso llevando un sacrificio al templo de Jerusalén. Nosotros culminamos ese proceso pidiéndole a Dios misericordia a través de Yeshua, pero no creyendo que solamente por decir que creo en Él seré perdonado de una forma automática. Esperemos que estos pensamientos les sirvan de algo. Suscríbanse a nuestro canal, denle like y por favor déjenos sus comentarios o incluso sus preguntas. Hasta la próxima.